Gracias por la espera. Continuamos en Perspectivas MX, un espacio con visión empresarial. Bueno, pues ya estamos de regreso. Mire, le estoy aquí intentando detener este libro. Y aquí tenemos al autor, realmente un libro muy pertinente, un libro que nos habla pues sobre Rusia contra Ucrania, ¿no? Este conflicto que se gesta hace mucho, mucho tiempo. Realmente no es algo nuevo. Las noticias, bueno, seguramente sí, pero es algo que es mucho más complicado, ¿no?, de entender. Y aquí tenemos al autor, que es Salvador González Briceño. Bienvenido. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Me ha encantado de estar aquí, digo, es un placer. Además que es la primicia, la primera vez que venimos a hablar de este pequeño libro, y pues... No, pues agradecidos de que vengas con nosotros y nos presentes este libro. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo te tomó prepararlo? Y bueno, de entrada, ¿cuál es tu perfil para que nos hables de Rusia contra Ucrania? Bien, empezamos por lo segundo. Sí. Bueno, soy sociólogo de profesión, pero licenciado en periodismo. Es decir, no terminé la carrera, pero tengo la formación sociológica. Y como estudié en la UNAM, también tengo muchos estudios autodidactas en economía, sobre todo, otras cosas, la política, la ciencia política, ese tipo de cosas, pero básicamente sociólogo de formación y periodista desde hace poco más de 30 años. En el 2019 me entregaron un Premio Nacional de Periodismo, entonces andamos dando lata desde hace 30 años en esto. Mi primer artículo que publiqué en una revista, por cierto, fue sobre la economía mundial, curiosamente. ¿Qué revista, te acuerdas? Fíjate, se llamaba no es que sea político. Ahorita a ver si recuerdo el nombre. Pero es un periodista que incluso ya falleció. Bueno, no falleció, de esos que desaparecen luego, ¿no? A él, el Leodegario Aguilera se llamaba él. Lo desaparecieron en Acapulco. Entonces, pero bueno, yo inicié con esas notas, digamos, de economía, ¿no? Y bueno, mi formación sociológica me ha llevado a revisar temas de todo tipo, ¿no? Económicos, políticos, sociales. En 2009 tuve la suerte de estar a la cabeza del periódico El Día también, entre otras cosas, ¿no? Entonces, pues aquí andamos en primer lugar, o en primera instancia. En segunda, bueno, pues ese es producto de un trabajo de algunos meses, como de 7 u 8 meses. Cuando inició en su nueva etapa el periódico El Independiente, Carlos Ramírez me invitó a colaborar con él. Entonces tengo una columna diaria de lunes a viernes, una página completa justo de geopolítica. Entonces, porque, bueno, además, un antecedente, perdón, yo venía manejando la geopolítica tiempo atrás, pero concretamente ya desde hace unos 3 o 4 años en la revista Voces del Periodista, que es el Club de Periodistas de México. Claro. Entonces, en Voces del Periodista tengo una columna, además soy el editor, pues, de la revista Voces. Gracias, muchas gracias. También al licenciado Morís, que me abrieron ahí la posibilidad. Entonces, bueno, tengo ahí como ese antecedente, digamos, de los temas geopolíticos, y ya, por supuesto, ya venía tratando el tema de la guerra, y también anuncio aquí, por cierto, también va a ser el siguiente libro sobre el tema de la guerra, después de que es producto, insisto, de mis colaboraciones en el periódico El Independiente de Carlos Ramírez. Y es eso, una revisión, digamos, puntual día a día, que me ha permitido escudriñar justo por dónde avanza el conflicto, cómo inicia, como tú bien lo mencionas, es un conflicto que lleva muchas décadas, pero como guerra tal, inicia el 24 de febrero, como sabemos todos, claro, de este año, ¿no? Una guerra en la que bueno, se acusa a Rusia, pero se genera o se desarrolla en Ucrania, pero realmente es una guerra de todos contra Rusia, ¿no? Porque está la OTAN, donde están los 30 integrantes de la Unión Europea, donde está, por supuesto, Estados Unidos atrás de esto, siempre metiendo armas, metiendo estrategia, metiendo asesoría, etcétera, etcétera. Entonces, un conflicto, pues ahí difícil contra Rusia, pero desafortunadamente para los occidentales, que les está ganando el pleito, desafortunadamente. Es una de las cosas que señalamos en el libro, porque hemos ido, insisto, descubriendo en el paso del análisis cotidiano que, bueno, pues que Rusia les está ganando por donde quiera que le vean. Claro. Ahora, hay muchos países involucrados.
Claro. no necesariamente directamente en el combate, pero juegan un papel fundamental, como es Estados Unidos, como es China, ¿no? Que están y no están, o sea, realmente están ahí con la mano metida, pero también como desmarcándose y no queriéndose meter, pero sabemos que están allí. Sí. Un día te levantas y dices, tengo que escribir de esto, porque para nosotros somos los lectores de periódicos o consumidores de noticias, pues Ucrania y Rusia nos queda muy lejos. Sí. Y así lo sentimos, somos como fríos, quizá en esa parte, por la distancia, ¿no? Mira, es un planteamiento interesante, aunque lo entiendo como pregunta, pero es un planteamiento interesante por dos razones. Una, efectivamente es un conflicto muy lejano, pero a la vez, cuando lo revisamos un poco, nos damos cuenta que está a la vuelta de la esquina. Primero, porque la globalización nos acercó el mundo a las puertas del celular y de la tablet y del internet, en fin. Y segundo, porque quiérase que no nos afecta de alguna manera, o de muchas maneras, no solamente en temas como las relaciones internacionales, nuestras relaciones con Estados Unidos que cambian, nuestras relaciones con Rusia, con China, no solamente en eso, sino también nos afecta en que el mundo cambia y nos afecta económica y geopolíticamente, porque nuestro país, como el resto del mundo, juega un rol dentro de ese rejuego geopolítico, digamos, que está ocurriendo justo con las guerras. Y ahí están las principales potencias, ciertamente. Está Rusia, está China y Estados Unidos. Pero también está, como bien lo mencionas, el resto de países que están en su entorno. Por supuesto, estamos lejanos, no somos como la Unión Europea, que está muy al toquido de la puerta. Pero también somos como parte de esa área de influencia de Estados Unidos, también nos afecta. Y también, bueno, desafortunadamente, también quiero decirlo, porque, y esto no es digamos, un punto bueno para el libro, pero quizás sí lo sea, digo, modestia aparte, en México y en América Latina en general hay poca revisión geopolítica de los asuntos internacionales. Claro. Es decir, nos quedamos nosotros con esa, digamos, esa visión solamente del análisis que ocurre en las universidades de las relaciones internacionales, pero no de la geopolítica. Entonces la geopolítica es un área, digamos, fresca para nosotros, no es nueva, viene del siglo XIX, finales del XIX y principios del siglo XX, pero para nosotros sí es una ciencia nueva porque es una ciencia de la guerra. Entonces, bueno, nosotros hemos tomado la geopolítica como neogeopolítica, es decir, porque a partir de esta guerra, de esta declaración de la operación militar especial que hace Rusia a Ucrania el 24 de febrero, hay una nueva expresión tanto de la guerra misma, porque es una guerra híbrida, no es una guerra convencional como las del siglo XX, y de la mano de esto viene la visión, digamos, geopolítica, que es neogeopolítica, porque justamente está alejada sin olvidarla del todo, digamos. Pero ya no es la geopolítica del siglo XX, no es la geopolítica de la confrontación entre dos potencias, ni de la unipolaridad de Estados Unidos cuando se convierte en país hegemón después de la caída de la Unión Soviética, sino que pues es una guerra, digamos, multifactorial. Y ahí entra la nueva geopolítica, digamos, con ese nuevo enfoque. Es un reto, pero al mismo tiempo es muy atractivo porque, insisto, nos permite como una gran herramienta ir más allá solo de lo que dicen las potencias que están en guerra. Ahora cuéntanos, ¿cómo ensamblaste el libro? ¿Cómo está formado? Gracias. En realidad no es gran complicación el ensamblado, porque prácticamente es un seguimiento tal y como fueron publicándose las notas, los fui armando y solo hice algunas pequeñas subdivisiones en capítulos. Realmente no me costó trabajo porque el lector se dará cuenta en su momento, cuando lo adquiera, va al día. Solo tiene obviamente un prólogo, una introducción, que es lo que le da el contexto, y después es un seguimiento de casi diario de cómo se fueron armando las notas, y solo fui haciendo apartados por capítulos. Entonces es muy fácil de leer porque es periodístico, no es un libro teórico ni que aborde las grandes revisiones de las corrientes o teorías geopolíticas, no, sino es de ese seguimiento cotidiano, permanente de cómo se ha venido dando la guerra, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que el libro
le dejará o que tú quieres que le deje al lector? Bueno, uno, de alguna manera ya lo dejé entrever, es que la gente se interese por la geopolítica. Y no solo la gente en general, que vea que la geopolítica es una herramienta que nos permite entender esa complejidad que aparentemente es, digamos, es no solo lejana, sino entendible. No es inentendible, es comprensible. Y de una manera, digamos, insisto, legible o sencilla, que es a través de una compilación de notas periodísticas que reflejan, o intento hacerlo, con una facilidad digamos, el relato del acontecimiento de las cosas. Va a haber una presentación y también en dónde consiguen el día 25, el día 25 de ese mes, de este viernes en 8, en el Club de Periodistas de México. Ahí tenemos la presentación, digamos, formal, en el Club Filomeno Mata número 8. Es el 25 a las 11 de la mañana. Tengo invitados de lujo, afortunadamente, además de la licenciada Celeste, que va a coordinar el evento, y el licenciado Moris, que me va a hacer el honor de acompañar. También tengo, a una profesora que es doctora, que estudió en Rusia y que es de las pocas expertas en México que hay sobre la geopolítica. Se llama Ana Teresa Gutiérrez del Cid. Ella es actualmente profesora investigadora en la UAM Xochimilco, pero tiene varias producciones, varios libros que a veces es raro conseguir, pero muy interesantes sobre la geopolítica, porque ella lo viene haciendo desde el siglo pasado, ¿no? Pero México lo conocemos, es de las autoras que conocemos muy poco que hace geopolítica. ¿Por qué? Porque es digamos, académico. También está el licenciado Hugo Castro, que es el presidente, precisamente, el presidente de Geografía y Estadística. Entonces, él también va a ser un honor estar ahí. Va a estar, por supuesto, Carlos Ramírez, que es el director del Independiente, claro, que me va a acompañar, un colega y amigo y con quien yo trabajé muchos años. Yo fui con él editor y coordinador de la revista La Crisis, que ya tiene sus saberes. Y finalmente un amigo de inteligencia, temas de inteligencia, que también va a acompañar. Entonces, son 4 ponentes, un servidor, y esperemos pues contar con la participación de quien se interese en estar ahí presente. El día 25 a las 11 de la mañana. ¿Y en dónde consiguen el libro para terminar la Bueno, entrevista? va a estar en Amazon. Yo espero que para el día 25 ya poder anunciar la página y todo. Seguramente con el puro nombre lo van a poder acceder, pero ese día vamos a llevar unos cuantos ejemplares para que, digamos, como primicia, alguien pueda, pues ahí, si lo quiere comprar, ¿verdad? Pues adelante. Pues muchísimas gracias por haber venido. Al contrario, Arturo, por presentarnos este documento, que es importante dimensionar o redimensionar cuál es el papel de cada uno de estos actores de esta guerra. Por supuesto, y faltó, hay más cosas interesantes que hablar. Tendrás que No, empezar, muchas gracias, ¿no? Te agradezco muchísimo, muchas gracias. Gracias.